En el 2020 nosotros vimos eso también. Vimos a personas que recibieron un medicamento, el cual ya hoy en día está probado que contenía nanopartículas de grafeno, que curiosamente es un material altamente conductor de la electricidad y de ondas electromagnéticas, al punto que inclusive las personas vacunadas estaban generando un número MAC que podía ser rastreado con el celular, inclusive con la señal de Bluetooth. Y ustedes recuerdan que bajábamos una aplicación y veíamos todos estos números MAC que de repente empezaban a salir en el celular, pero luego las empresas de celular empezaron a corregir esa capacidad de los celulares de detectar esos números MAC en las personas vacunadas y cambiaron el algoritmo, y parece que ya esas direcciones MAC ya no se pueden rastrear en el celular, ¿verdad? Y todos lo vimos, está clarísimo. Así que uno puede probar que esto que ha ocurrido en el campo físico también coincide con lo que estamos mostrando en el plano espiritual, que es que las personas que pierden su dignidad también han perdido su autonomía y pasan a ser controladas a través de ondas de radiofrecuencia como mediums. Y ahora el grafeno, que es un material altamente conductor de las ondas electromagnéticas, está alojado en el cerebro de los vacunados y de esa manera pueden retransmitir una señal, ¿verdad? Muy impresionante, y nos prueba que en efecto estas personas sí están actuando como mediums cuando pierden su dignidad y su autonomía. Se convierten en un instrumento, en una especie de antena que canaliza la señal del demonio. Hermanos, otro aspecto también bastante interesante que coincide con todo esto es el uso de dispositivos electrónicos manos libres como auriculares, que también emiten ondas de frecuencia, inclusive pueden captar las señales eléctricas de las neuronas del cerebro y pueden emitirlas de vuelta a un poder que está recaudando toda esta información en las personas y luego la usará para su propia conveniencia. Inclusive hoy en día hay pequeños dispositivos que se ponen en la oreja o en la sien que pueden hacer una especie de electroencefalograma portátil que mide también la actividad eléctrica en las neuronas del cerebro de todas las personas. Y imagínate que esto pudiera hacerse a un nivel masivo y que la inteligencia artificial pudiera ser usada para tratar de establecer patrones de comportamiento o de pensamiento en las personas, es decir, de acuerdo a qué tipo de eventos las personas tienen en su cerebro cierto tipo de señales eléctricas en sus neuronas, y eso es una información que pudiera usarse en contra de las personas precisamente para controlarlas. Y eso revela que como son personas que han perdido su dignidad y por tanto no tienen autonomía, esas personas ahora pueden ser controladas remotamente a través de las ondas de radiofrecuencia, inclusive aprovechando el grafeno que está incrustado en su cerebro. Esto parece algo futurista, pero uno puede ver que esto es nuestra realidad, ¿verdad, hermanos? No olvidemos que si nos devolvemos 10 años o 20 años atrás, también podemos ver a un tipo de ser humano que se sienta frente al televisor y que no decide por sí mismo lo que es correcto, sino que es el televisor el que le dice qué debe o qué no debe hacer. Esa moral basada en lo externo no es moral, no es dignidad, y esa persona no tiene autonomía. Es una persona que recibe órdenes de un poder externo en el campo moral. Y por tanto, esa persona no puede ser vista como un ser digno. No existe moralidad ahí y tampoco hay dignidad. Pero ¿qué pasaría con nosotros si de repente volvemos al punto en el que todo se invierte? La televisión, la radio, el periódico y las redes sociales, todas proclaman de un momento a otro que hay que hacer oraciones para que se acabe la guerra, porque están cayendo bombas por todas partes y es necesario orar por la paz, ¿verdad?
¿Quién pudiera oponerse a tal asunto? Miremos para dónde va todo, hermanos. Entonces, todas estas aplicaciones de oración de repente se vuelven virales. ¿Quién lo hubiera imaginado? De un momento a otro las personas están abriendo Hallow App y están orando. ¿Y qué pasa, verdad? Es como lo que ocurrió en el 2020. Tú nunca hubieras podido imaginarte que voluntariamente las personas se hubieran encerrado en sus casas. Peor aún, el noticiero dijo: hoy a las 8 de la noche, todas las personas deben salir a los balcones de sus casas y aplaudir a los médicos. Y efectivamente, las personas cumplieron esa orden. Es algo de locos, hermanos. Es como si estuviéramos ante robots carentes de autonomía, que reciben la orden del noticiero. Algo que carece de lógica, ¿verdad? ¿Cómo qué lógica tiene tú salir a tu balcón de tu casa a aplaudir a alguien que ni siquiera está presente? Es decir, ¿dónde está el médico como para yo aplaudirlo? ¿Está aquí, está allá y está en ningún lugar? Y sin embargo, eso fue lo que hicieron las personas. Todos salieron a aplaudir a los médicos y todos lo vimos. Exactamente a las 8 de la noche, las personas salían a aplaudir en masa. Eso reveló que las personas sí reciben órdenes externas en el campo moral y que definitivamente prueba que las multitudes no tienen autonomía. ¿Verdad, hermanos? Estamos en un problema. Sí, de verdad que sí, hermanos. Estamos en un problema porque las multitudes son controladas fácilmente por las ondas de radiofrecuencia, sea cual sea la televisión, las redes sociales, el radio. Eso nos genera dos problemas serios. El primero, que las multitudes no van a actuar moralmente porque reciben órdenes externas. Y el segundo, que cómo pudiéramos probar que nuestra moralidad es correcta si todas las multitudes reciben su moralidad de una orden externa, ¿verdad? Y por tanto se prueba que en el momento en el que estamos, la moralidad pareciera venir de un poder externo, como el gobierno. Pero para nosotros la moralidad debe venir de Dios. En dicho caso, nosotros vemos el por qué necesitamos la persecución y la tribulación. No la quisiéramos, pero cuando nos ponemos a razonar, nos damos cuenta que nos es conveniente, aunque no la deseamos en lo absoluto. Nuestra carne la repudia, pero nuestro razonamiento nos hace ver que tal vez sea necesaria. Miremos esto, hermanos. Si en el 2020 de repente los noticieros pusieron a aplaudir a todas las personas en los balcones de sus casas a las 8 de la noche, ¿qué tan difícil es que de nuevo nosotros veamos a los noticieros a nivel global pidiendo a todas las personas que se reúnan en familia a las 8 de la noche a abrir la aplicación Hallow y a hacer una oración por la paz mundial? Y de repente lo impensable, que las personas en efecto se reúnan en familia a las 8 de la noche, abran su aplicación Hallow y hagan una oración por la paz mundial, ¿verdad? Y ya nosotros sabemos que este comportamiento sí es posible, porque la mayoría de las personas no tienen dignidad y su moralidad está basada en órdenes externas. En dicho caso, hermanos, así como lo hicieron en el 2020, lo pueden volver a hacer. Entonces vemos que no es descabellado en lo absoluto que el Papa León XIV diga que a las 8:33 debe hacerse una oración por el jubileo de la redención, que tendrá lugar en Jerusalén en el año 33, cuando él oficie su Eucaristía desde el tercer templo, ¿verdad? Entonces vemos que sí puede hacerse. Parece descabellado, parece como que, ¿qué dice este tipo? ¿Quién se cree este León XIV para solicitarle a las personas en todo el mundo que salgan a orar a las 8 de la noche o a las 8:33? Y él lo sabe, él sabe muy bien que la mayoría de personas basan su moral en la presión social y no en su voluntad interna.
¿Verdad, hermanos? Es de locos. Miremos entonces en dónde estamos pisando. Leamos lo que dice Hechos, capítulo 5, versículo 28, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Entonces aquí está un decreto religioso que parte de una moral externa que era obedecido por la mayoría de ciudadanos de Jerusalén. ¿Y cuál era la intención? También despojar a los apóstoles de su dignidad, porque para los fariseos, como líderes religiosos masónicos, como también ocurre hoy en día, la verdadera doctrina de Jesús era discurso de odio. Como ya lo hemos visto, las teocracias buscan legislar sobre la conciencia humana y haciendo eso quieren despojar al ser humano de su dignidad y de su autonomía, aunque sean conscientes de ello o no. Pero parece increíble que después de tantas pruebas históricas de las nefastas consecuencias de una teocracia, hoy precisamente sean las personas las que clamen de nuevo por el restablecimiento de una teocracia pseudo-cristiana que traiga de vuelta la moralidad a las naciones. ¡Plop! Eso en sí mismo es una contradicción, hermanos, como ya hemos estudiado. Entonces, los gobiernos solo pueden legislar sobre aquello que es comprobable y observable, pero no pueden legislar sobre doctrinas, discursos, palabras o pensamientos. Cuando un gobierno pretende legislar sobre esas cosas que hacen parte de la conciencia humana, lo que en realidad está haciendo es despojar al ser humano de su dignidad y de su autonomía. Y como vemos, hermanos, vivimos en Brutilandia. No es solamente que vivamos en Brutilandia. La mayoría de personas no tienen ni dignidad ni autonomía y por eso reciben órdenes a través de un televisor. Está comprobado, hermanos. Leamos en Hechos capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Obvio, Dios es la autoridad moral de los cielos y la tierra, así como también lo es Jesucristo. ¿Y cuál fue el mandato de Jesucristo? Leamos en Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Para ustedes que han apoyado esta obra, ustedes conmigo predican este evangelio por todo el mundo. Pero Dios es la autoridad moral del mundo. Y por eso cumplimos su mandato. No como dijo el zar climático, oligarca John Kerry, que la autoridad moral del mundo era el Papa de Roma. No por nada, el Papa de Roma cambió la ley moral de Dios, lo cual ningún hombre pudiera hacer, porque por definición, la verdadera dignidad es someterse a la autoridad moral de Dios. Pero ¿cómo puede someterse un hombre a la autoridad moral de Dios si sus líderes religiosos han cambiado la ley moral de Dios? ¿Lo vemos, hermanos? Por eso los pastores evangélicos y católicos que dicen que la ley de Dios ya no debe guardarse, que porque estamos bajo la gracia, son personas totalmente inmorales, carentes de dignidad y de autonomía, y se hace evidente que pertenecen a sociedades secretas, porque es en esas sociedades donde las personas pierden su conciencia y por tanto su dignidad y su autonomía. ¿Cómo es que tú vas a reposar